el 11 de junio. ¿Por qué se conmemora, Mario, el 11 de junio, el Día del Médico Diamantino? ¿Y por qué es tan importante que los médicos diamantinos tengan su día? Mira, hay un aforismo que dice que los homenajes hay que hacerlos en vida. Y yo no estoy 100% de acuerdo con ello. Mirá. Pienso que es más importante que nosotros actuemos para que no se olvide que la memoria comunitaria deje de tener en cuenta lo que se hizo y lo que hicieron personas que estuvieron y que ya murieron. Y por eso empezamos el año pasado con el primer acto de este tipo que hicimos, el 11 de junio, que era la fecha de nacimiento de Coco Chemes. O sea, esta va a ser la segunda vez que se conmemora. Esta es la segunda. Claro. La segunda. Qué lindo. ¿Cómo se vivió? Contame un poquito del año pasado, cómo lo vivieron, cómo lo sentiste. Mirá. El acompañamiento. Y el acompañamiento fue muy bien, porque son personajes, no solo médicos, sino que han sido personajes de nuestra comunidad, de nuestra población y de nuestra zona. Y más, y que en el caso de Juansi, es una persona que a través de la política llegó a los más altos niveles en la provincia. Claro, qué importante eso. Qué importante. Y además porque, modestia aparte, fue un poco, moví estas cosas por mi cariño y todo cuanto le debía a Coco Chemes. Y ahora también, muy parecido con Juansi Coloví. Bien. Bien. Esta segunda ocasión, esta segunda vez que se va a conmemorar el Día del Médico Diamantino, insisto, el 11 de junio, va a ser recordando a Juansi Coloví. ¿Qué podemos contar para quien no lo conoció, para quien no sabe de la figura de Juansi Coloví? ¿Quién fue Juansi Coloví? Yo creo que en él hay que tener en cuenta Juansi como ciudadano, como médico, como político. Sí. Y en resumen, creo que uniendo a todo eso, yo digo que fue un actor social. Uh-huh. Y de él es muy comúnmente se reconoce como médico en forma muy general. Y después, yo creo que se nombra poco la palabra política. Uh-huh. Y yo creo que él sirve para reivindicar la política, porque fue una persona que la hizo desde abajo, que llegó a altos niveles y que de ella salió en forma incorrupto. Mirá, qué importante. Por su conducta recta de persona de bien, y no hay nada que objetarle. Pueden haber ideas diferentes, pero de ninguna manera alguna idea o pensamiento que lo pueda afectar. Entiendo. En su honorabilidad. Entiendo. Bueno, mañana se lo va a homenajear a él. Obviamente en él a todos los médicos diamantinos. Sí. Pero contame horario, lugar, ¿se va a realizar un acto, un homenaje? Sí, ¿cómo va a ser? Esto lo organiza la Asociación Médica de Diamante, uh-huh. De la cual el doctor Coloví fue integrante. Y actualmente la preside Cristian Leiva. Ajá, el doctor Cristian Leiva. Nuestro gran amigo, que lo extrañamos en el micrófono, sí. Lo digo públicamente porque lo tengo, cada vez que lo veo lo comprometo a que el año que viene... No, que no llegue el año que viene, este año nomás. Cerca fin de año, sí. Lo que pasa que... Para la primavera. Lo que pasa es que él está en actividades muy importantes. Lo que él está haciendo es de primer nivel, sí. Desde el punto de vista médico y en su ubicación que tiene en la colectividad, ¿no? Sí, totalmente. Así que yo me enorgullezco porque él me dice que
que ha sido alumno mío, así que yo me quedo todo ancho cuando me lo dice, aunque sé que es una exageración. Mario, mañana es el Día del Médico Diamantino. ¿Y cómo es ser médico en Diamante a vos que te tocó serlo? Que sos, obvio. ¿Seguís trabajando como médico hoy? No. No, ya no. Primero me apartó la epidemia. ¿La pandemia? La pandemia. Ajá. Y empecé a trabajar. Y después de eso... ¿Post pandemia empezaste a trabajar de vuelta? Sí, un poco, porque ahí apareció una enfermedad. Me apareció un cáncer tremendo que me comió toda la columna, que el tratamiento lo regresó. Estoy asintomático, Mirá vos, bien, qué bueno. y sin ninguna medicación. Qué Y lindo. pocos controles, ya a esta altura no preciso muchos controles. Mirá vos. Y volviendo a la pregunta puntual de cómo es ser médico en Diamante. ¿Cómo es para tu generación? Eso, para las nuevas. Por eso es que para las nuevas, esto que hacemos hoy un poco para que conozcan lo que otros hicieron, claro, y que fue muy importante para la colectividad y para el conjunto de trabajadores de la salud. Totalmente. Valorar esa parte, y eso responde un poco también a por qué lo hacemos y por qué hablamos de Juansi, porque es ejemplar en todo eso, ¿no? Me imagino. Estamos hablando... ¿Cómo ser médico? Es muy difícil todo eso, ¿no? Pero tiene un componente que es el habitual, conocido comúnmente, que es el que nosotros tratamos enfermedades. Y yo ahora que tengo tiempo de pensar, y puedo pensar por suerte todavía un poco, claro, pienso que a veces quedamos un poco flojos en el complemento del trabajo individual y del trabajo con la gente enferma, porque hay una parte que es igual o más importante que tratar enfermos. Como dice el dicho, vale más prevenir que curar. Claro. Y entonces en la prevención deja de ser un tema individual para transformarse en un problema de salud. Claro. Y la salud en su conjunto no está en manos individuales, no está, las instituciones sectoriales no son los responsables de la salud. Los responsables de la salud es el Estado. Los grandes temas de salud, de educación, viales del país, eso está fuera del alcance y de lo que pueden hacer personalmente las personas, salvo que lo que sí tienen que hacer es la integración y la acción, y eso fue lo que hizo Juansi. Qué bueno, qué bueno. A su gran capacidad de médico y de cirujano y su bonomía, le agregó la acción política, que es la que modifica las cosas. La vacunación, por ejemplo, eso tiene que estar a cargo del Estado. Total. Porque cuando lo hacen las instituciones particulares, o no tienen están muy limitadas, casi que geográficamente, económicamente, o es un negocio. Y cuando es negocio, cambian todo el objetivo de la prevención. Seguro. Estamos hablando con el doctor Mario Camaño, doctor diamantino. Mañana es el Día del Médico Diamantino y nos está contando un poco la referencia de este efemérides, a quién se va a estar homenajeando mañana, hablando un poco de la profesión. Y por último, yo quería preguntarte, Mario, a las nuevas generaciones de médicos, a los que están o que todavía no eligieron una carrera y sueñan con ser médicos. Vos tenés hijos, nietos, médicos que están eligiendo esa profesión. ¿Qué le decís a estos jóvenes? Digo, vos hoy tendrías que arrancar de vuelta. ¿Elegirías la profesión de médico? ¿Por qué lo harías? ¿Irías por ese lado? Es una pregunta
interesante por un lado. Yo no tenía ninguna vocación. Mirá. Y entonces, lo que sí tenía, porque mi madre fue que me inculcó, que yo tenía que estudiar. Porque ella no lo había podido hacer. Así que yo digo que a mi hermano y a mí, desde que estábamos en el útero, ya nos dijo que teníamos que estudiar. Y entonces en un pueblo chico y lejano de Montevideo, ¿Cómo se llamaba el pueblo? Castillos, Castillos. departamento de Rocha, Bien. en la zona de la costa atlántica cerca de Brasil. Ah, mirá. Más allá de Punta del Este y más allá de La Paloma. Mirá, mirá. ¿Cuánto de Montevideo más o menos? ¿A cuántos kilómetros? 257 kilómetros. Bien. Así que ahí apareció qué podía estudiar. Y el primer planteamiento fue que podía estudiar magisterio, que se hacía localmente o en la capital de departamento. En una localidad vecina. Podía estudiar para bancario, que en el Uruguay todos los cargos del banco era por concurso de oposición. Era por concurso. Y ahí había que estudiar y manejar muy bien los números. No, más que nada, lo más importante era escribir a máquina lo más rápido posible, claro. y sin faltas. Claro. Y la otra posibilidad era una carrera militar, que fuera militar, digamos. Sí, sí, sí. Y yo le hice un tirito, digamos, entre comillas, a la carrera naval y di el concurso, pero ni me arrimé a los resultados, ni cerca fue. Lejos. Y entonces ya paralelamente había empezado magisterio, Sí. y completé el primer año y simultáneamente hice un preuniversitario de biología. Y ahí apareció quien que fue profesor mío y primer director del Liceo de Castillo, que después fue mi suegro. Mirá vos. Qué historia. Pero nada que ver con Edito en esa época. Nunca habíamos conversado ni nada. Y fue el que me empujó para que siguiera una carrera universitaria de otro nivel. Habló con mi padre. Y de ahí surgió que cuando terminé los 2 años de preuniversitario, fui a medicina. Y a los 6, yo creo, ponele 6 meses, para decir, medio año, yo ya sabía que lo que me gustaba era la medicina. Mirá vos. No, la cirugía. La cirugía. No, la cirugía. ¿Y se hacían especialidades? Por supuesto, sí. Sí. Porque en el primer año hay anatomía. Y entonces uno al aprender anatomía en esa época, se hacía con cadáveres y había que abrirlo, buscarle los elementos, todo un proceso de la anatomía. Y eso fue lo que yo ya sabía que me gustaba eso y que era la base de... Ese fue el empujón. Sí, un empujón para el lado de la cirugía. Qué bueno. Y después, mientras fui estudiante también hubieron oportunidades. Antes de recibirme, de hacer... trabajé en un laboratorio en el cual... Y fui ayudante de fisiología y todo eso se hacía con animales. Claro. Una cosa hoy día... Impensable. No solo para la gente, para uno también. Eso cambió la psicología, cambian las cosas el cambio, evolucionan, digamos. Tampoco digo progreso, que no me gusta la palabra. Ok. Evolución. Mario, te mandan muchos saludos. Dice, felicitaciones Gino por la entrevista, nuestro enorme cariño y respeto al doctor Camaño. Teniendo una hija médica lejos, sabemos el esfuerzo, estudio, dedicación que conlleva esa profesión. Nuestros mejores deseos para él, la familia Trevisan. Te manda un saludo. Dice acá Eric, gran entrevista y cuánta sabiduría. Saludos para el doctor. Jorge dice, gran abrazo a ese amigo y médico y gran persona, dice Jorge Gauss también, sumándose a la radio. Darle
Feliz de escuchar al doctor Mario Camaño, la familia Macet Bresán, dice, y darle gracias por haber aceptado ser nuestro médico. Mirá qué lindo. Dice, ¿le podría preguntar al doctor dónde se puede conseguir el libro que escribió él? Mirá, saludo, dice acá. Rutilio dice, don Mario, una institución, gran saludo. Los mensajes que llegan de la gente. ¿Qué le decís a ellos? Muchas gracias. Que exageran un poco y que lo otro es producto de haber estado hace 50 años que Claro. vinimos, no, 51 ya. Claro, claro. Que vinimos porque en todo esto hay un partícipe necesario que fue mi mujer, Claro. Edith, Claro. Qué que bueno. ahora hizo 1 año y medio que murió. El gran recuerdo de la gran Edith, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Ah, sí. Totalmente. Dice, bueno, Y más y del libro, algún amigo mío lo compró por Mercado Libre. por creo Mercado que. Libre, se lo pueden Sí, conseguir. sí. ¿El título cómo es? Para el que no lo conoce. Atención sanitaria en el MLN Tupamaros. Ahí va, y ahí lo pueden encontrar. Con eso ya tenés algunas definiciones también. Claro, ni hablar. Dice, mirá, Rubén Copini, saludos para el doctor Mario Camaño, un genio. Luis Grancelli dice, saludo y fuerte abrazo a mi amigo y profesor, dice Luis. Nos acordamos de sus historias en Uruguay cuando era chico. Criaban ovejas para comer, cuenta por acá. Saludos al doctor, la Pauli Muñoz, secretaria también. Bueno, un montón de abrazos, de besos, de cariños. Me imagino que esto es todo lo que vos decís. Estás son caricias que uno recibe. Cosechando Son un montón caricias, de sí. mimos. Mario. Y a los 90 años no es poco, ¿eh? Totalmente. Y porque ya un día podemos hablar de la vejez. Mirá vos, cuando vos quieras, sos bienvenido siempre acá a la radio. O si no, voy a hablar con Cristian. Sí, Ya también. Y lo vamos a motivar para que vuelva. Que está escuchando. Le mandamos un abrazo grande. Bien, Mario, reiteramos la invitación para mañana. Horario, lugar. ¿Por qué es tan importante que la gente o que los colegas se acerquen a celebrar el Día del Médico Diamantino? Yo creo que hay un principio general, conceptual, que es para traer, actualizar el trabajo y la acción de un personaje tan importante para toda la comunidad como fue Juan Sicoloví. Y ese acto se va a hacer una conmemoración en la Asociación Médica de Diamante, miércoles 11 a las 20 y 30 horas. 20-30 horas. Ahí estaremos. Mario, gracias por venir, por visitar la radio. Y repito lo que dije al principio, para mí es un placer conversar con vos siempre, conocer un poco más, cada vez más de tu historia y de esta hermosa profesión que llevaste a cabo con tu familia y que hoy están reconociendo a los médicos diamantinos. Muchas gracias. Gracias ha por sido estar. un placer. Y a todos aprovecho para saludarlos porque ahora, como dice, salgo tan poco. Ya saludás a todos. Estoy limitado, muy limitaciones Sí, obvio. Te mandan muchos físicas. saludos. Y entonces esta es una oportunidad de mi palabra sería de que sepan de mi agradecimiento a la comunidad de Diamante, Qué importante. que tanto nos ha dado. Qué lindo. Nos recibió y trabajamos intensamente y respondimos a esa generosidad con nuestro trabajo, haciendo siempre lo mejor posible. Y son estas caricias que hoy llegan, ¿no? Son estas caricias. Sí. Gracias, Mario, por venir. Gracias a ustedes. Mario Camaño, el doctor Mario Camaño con nosotros aquí en el piso de Diamante FM charlando con nosotros porque mañana es el Día del Médico Diamantino y va a haber un agasajo, una charla, un homenaje a Juan Sicoloví. Va a ser a partir de las 20:30 en la Asociación Médica Diamantina y estuvimos conversando con él. Todos los saludos que han llegado se los vamos a hacer llegar ahora al doctor, así que agradecemos un montón tu mensaje. Flash informativo.